Gloria a Dios. Nos gozamos, nos alegramos de que esta mañana saludamos a los que nos ven en esta hora. Esta es la voz de la Iglesia Metodista Casa de Restauración desde el barrio Pasto de Aybonito, Puerto Rico, en esta mañana. Hoy un domingo especial, domingo de Palmas, domingo de Ramos para algunos, y nos gozamos en tenerle con nosotros en esta hora. Dale share, compartir a esta programación que sabemos ha de ser de bendición para sus vidas. La iglesia se pone en pie en esta hora y repasamos la lectura que ya habíamos hecho en esta mañana. Mateo capítulo 21, versos del 1 al 14. Esta palabra dice así. Mateo capítulo 21, versos del 1 al 14. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se les sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Dios eterno, mire la palabra que hemos de proclamar en esta mañana. Que sea palabra de poder, que sea palabra que traiga bendición a tu pueblo, que hables a través de ella nuestras vidas, que hables a los que nos ven esta mañana, que hables a los que nos han de ver de forma diferida, Dios. Que hables a tu pueblo. Nuestros oídos están atentos, Dios, a tu voz en esta mañana. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Pueden sentarse. Este evento que lo hemos relatado tradicionalmente, hablamos sobre lo que en algunas Biblias, especial la Reina Valera versión de 60, que dice la entrada triunfal de Jesús, y lo presenta así en algunas de ellas, la entrada triunfal en Jerusalén. Ese texto es un texto de gran importancia para la iglesia. El significado que tiene, lo que representaba para aquel tiempo en los eventos que estaban tomando lugar en Israel y en Jerusalén, y lo que es la iglesia del tiempo presente y lo que celebramos hoy. Aquella fue la entrada de Jesús a la gran ciudad, Jerusalén, ciudad de grandes conflictos por años, milenios de luchas, ciudad que siempre ha representado unas situaciones muy particulares en los tiempos. Ciudad que, como dice la presentación que tenemos en esta mañana,
representaba para Jesús un camino difícil, que hablamos de la entrada triunfal, pero desde mi perspectiva, yo lo veo como un camino difícil, un camino de muchas frustraciones. La entrada de Jesús a Jerusalén aparece en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Hay lo que se llama una múltiple atestación, cuando el escritor sagrado hace y un texto aparece, una perícopa, un relato aparece en más de uno de los escritos de los evangelios, es porque tiene gran relevancia. Y esta entrada de Jesús a Jerusalén aparece en los 4 evangelios, como lo fue la Santa Cena, como lo fue el evento de la crucifixión y resurrección de Jesús. Son eventos que de forma particular Dios inspiró a aquellos hombres que tuvieron que ver, y mujeres que quizás tuvieron que ver, en lo que fue plasmar en la escritura los eventos que tomaron lugar en aquel tiempo, por la importancia central que tenían para la iglesia. Son múltiples situaciones que se dan. Entran a Jerusalén, están en el Monte de los Olivos, lugar donde Jesús se iba a solas con sus discípulos a orar, lugar donde Jesús fue levantado, lugar donde dice que Jesús retornará nuevamente por su pueblo, por su iglesia. Evento que llama la atención de nosotros por la situación que vivía Jerusalén. Domingos pasados habíamos estado hablándole a la iglesia sobre la entrada de Jesús al templo, lo que hizo allí con los cambistas y los que estaban allí, y la celebración que había, porque estamos ya en la última semana previo a lo que ha de ser la crucifixión de Jesús, que es este viernes, y el domingo de resurrección. Y antes de esos eventos, esa semana antes, Jesús había estado en el templo, el segundo templo de Jerusalén, el que había sido reconstruido en el tiempo de la dispersión con Zorobabel y los hombres que fueron inspirados por Dios para llegar hasta allí y reconstruir el templo. Estos eventos están ahí. Hay un hilo que conecta unas cosas con otras. Lo que está aconteciendo en esta entrada de Jesús a la gran ciudad Jerusalén es un evento único, donde la multitud, la gente estaba allí agolpada, la gente estaba allí en expectación de lo que podía acontecer, de lo que podía pasar. Allí había mujeres, habían niños, habían jóvenes, estaba toda la élite religiosa en expectación, en expectativa de lo que iba a acontecer. Israel estaba viviendo un tiempo convulso. Israel estaba viviendo un tiempo de múltiples levantamientos contra el imperio romano. El imperio había estado recriminando al pueblo, había estado arrinconando a los judíos, a los que se levantaban contra lo que el imperio estaba imponiendo. Y allí estaba igualmente gente que pertenecían a grupos de izquierda, grupos que buscaban el levantamiento de Israel contra el imperio romano. Estaban los celotes. Y uno de los discípulos de Jesús, escogido por Jesús, era Judas. Y Judas pertenecía a ese grupo de los celotes. Estaban allí una parte de los esenios, que era otro grupo religioso del tiempo de Jesús, que vivían vidas ascéticas, pero que igualmente estaban en contra de las prácticas del imperio romano contra los judíos, por los impuestos, por lo abusivo, por lo que acontecía en medio del pueblo, por la pobreza que había, por la dejadez que había,
por el pillaje que había en el pueblo. Y las revueltas eran constantes. El pueblo tenía esperanzas en la llegada de un Salvador. Su frustración era tan grande con la élite religiosa, porque los religiosos de aquel entonces, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, los maestros de la ley, los doctores de la ley, el Sanedrín judío y toda aquella gente, aún los esenios y todos estos grupos religiosos no representaban para el pueblo una solución, una esperanza en medio de lo que estaba viviendo Israel, porque la corrupción también había llegado al pueblo, porque muchos de los fariseos se habían puesto en contubernio con el gobierno. Muchos se llamaban herodianos y eran fariseos, era gente religiosa de aquel tiempo que estaba ahora en contubernio con el gobierno y viendo que lo que estaba pasando era frustrante, era contrario a la ley judía. Muchos fariseos lo practicaban y lo hacían. Y todos estos eventos están tomando lugar. Jesús representaba ser un peligro para el Estado, porque decía que era rey. Y los romanos habían estado gobernando durante mucho tiempo y estaban muy atentos a todas las movidas que se hacían dentro de todo el territorio que ellos habían estado ocupando, y estaban notando y estaban viendo que algo estaba pasando en Jerusalén, algo estaba pasando en Israel. Había un hombre por allí que había que estar vigilándolo porque representaba un peligro para el Estado. Eso del ala política, del ala religiosa. Los fariseos decían: tenemos aquí a un hombre, a una persona que le está haciendo daño a nuestra religión. Las cosas que está predicando, la manera como se conduce, las cosas que hace, rompen con lo que es nuestra tradición. Nos está develando delante del pueblo, está levantando el pueblo en contra de nosotros, está violando nuestra ley y nuestros estatutos. Y habían otros que era la gente pobre, que era la gente que estaba tenida quizás en poco por muchos, pero más sin embargo esa gente pobre que estaba allí, que quizás no tenía el conocimiento de los maestros de la ley, que no tenía el conocimiento profético de lo que representaba la presencia de Jesús, pero esa gente estaban reconociendo: este hombre es el profeta, este hombre es el enviado de Dios, este hombre viene de Dios, porque los portentos, porque las maravillas, porque las proezas que está haciendo, nadie las ha hecho anteriormente. Si Dios no está con él. Y sus esperanzas estaban puestas en Jesús, que muchos de ellos habían dicho: este es el hijo de David, este es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David, que de su descendencia levantaría a un hombre que sería el rey de Israel, el que salvaría a la nación. Era un camino difícil. Algunos hablamos de la entrada triunfal, pero Jesús, que era el Dios hecho hombre, que discierne los pensamientos, que tiene todo poder, que tiene toda autoridad, que es la manifestación de Dios, porque Jesús siempre ha existido. Lo que ha pasado con Jesús fue que se humanizó y vino nacido de mujer, pero el universo y todo lo que existe fue hecho por Él, sabiendo lo que iba a acontecer. Cuando sacó a los cambistas del templo, se molestó en gran manera y pidió que el templo fuese purificado. Ya era la segunda vez que el templo
es reconstruido. Y ahora está entrando a la gran ciudad y ve al pueblo conmovido en gran manera. Y ya Jesús sabe lo que va a acontecer eventualmente. Camino difícil, lleno de frustraciones para Jesús, para muchos de los que estaban allí, porque el gobierno romano estaba preparado, tenía su ejército listo para ver en qué momento iba a actuar contra Jesús, porque si la revuelta se daba, los iban a aniquilar, como ya anteriormente habían hecho con gran parte del pueblo en otras revueltas que se habían dado. Allí estaba Judas con una gran tensión y pensando, llegó el día, llegó la hora en que el maestro va a liberar al pueblo del imperio, del yugo romano. Aún los discípulos pensaban que Jesús iba a liberar a Jerusalén, a Israel, del imperio romano en aquel tiempo. Cuando la gente dice y evoca, gritando, hosanas al Hijo de David, hosanas en las alturas. ¿Sabe lo que significa la palabra hosana? Libéranos, libértanos. Jesús, libértanos, libértanos, sácanos del yugo de este pueblo, de este imperio, de este gobierno, libértanos. Pero era complicado todo lo que estaba pasando. Para Jesús era frustrante que ni los discípulos se daban cuenta lo que era el plan que Dios tenía trazado. Para Jesús era frustrante ver a aquel pueblo que de labios lo estaba honrando, pero su corazón estaba lejos de él, porque muchos de los que estaban allí diciendo hosana, tú eres el Hijo de David, hosana en las alturas, lo estaban diciendo con la idea sencilla, libértanos de este imperio romano. Pero no era que los libertara espiritualmente, no era que los liberara, que los llevara a una nueva vida, a un nuevo nacimiento. Todos los hechos que Jesús había ejecutado durante todo su tiempo, a la gente que había libertado, los que había sanado, la forma como había predicado, los mensajes que había dado. Allí en la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿dónde quedaron? Se les había olvidado, estaban pensando meramente en que Jesús vendría ahora y crearía quizás una revuelta, una revolución y libertaría a Israel del imperio romano. Pero la frustración fue grande. Un rey entraba a una ciudad. Cuando había derrotado a sus enemigos, el caballo era utilizado en su entrada. En muchas ocasiones, un animal separado en el que nunca antes nadie se hubiese sentado, de color blanco, que representaría lo que era el poder, la realeza, la autoridad que ese gobernante tendría en su entrada a tomar el mando del gobierno. Salomón lo hizo así, otros lo hicieron así. Zacarías 9:9 habla de una profecía que dice: he aquí tu rey entra manso y humilde a la gran ciudad, con un asno y un asnillo. Estaba profetizado en el libro de Zacarías, pero la frustración fue grande, porque la mayoría del pueblo esperaba a un Jesús entrando a la gran ciudad como aquel hombre, con el poder, con la autoridad espiritual que tenía y que tenía un poder que era único, porque se hablaba de él como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado, y esperaban que quizás entrara con toda su gloria y con todo su poder, y tendría entonces el control y haría allí una revuelta y haría allí quizás algún milagro, algún portento, algo único que crearía una situación donde Israel quedaría libre, Jerusalén sería libertada de la opresión de los enemigos. Pero la realidad no fue esa.
La frustración comienza a tomar lugar cuando Jesús entra a la gran ciudad montado en un asno, que representaba en muchos de los casos que aquel rey era humilde, que aquel rey venía en son de paz, no venía en son de guerra. Allá Judas comienza a darse contra el piso, como decimos acá los del campo, y comenzó a darse el pelo y comenzó a decir: pero ¿cómo va a ser esta oportunidad que ha sido única? Mira, tienes todo el pueblo a favor tuyo, pero Jesús, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué tú estás haciendo eso? ¿Por qué no aprovechas este momento? Tienes a todo el mundo, a todo el pueblo en favor tuyo. Y la gran frustración de Judas lo lleva a hacer lo que hizo: a vender a Jesús. Si Jesús hubiese actuado por sus propios intereses, si hubiese actuado en favor de buscar gloria, de buscar fama, de buscar el reconocimiento, de afincar lo que era su grandeza y decir cosas y hacer acciones que lo levantaran a él por encima de lo que era el plan que Dios tenía trazado, hubiera complacido al pueblo, se hubiera complacido a sí mismo. Pero su misión era vivir aquel momento, iniciar un tiempo, un recorrido único. Sería la última vez que entraría a la gran ciudad para desde allí comenzar un ciclo, un tiempo que lo llevaría a la cruz. Más que alegría, como el payaso, riendo quizás por fuera, cuando ve al pueblo agolpándose, colocando sus palmeras y él pasando a través del recorrer del camino, llegar a la ciudad, Jesús diría en su corazón: si ellos supieran qué es lo que viene para Jerusalén, si ellos supieran qué es lo que viene para ellos, si ellos supieran quién realmente yo soy. No están entendiendo el mensaje que les he dado. Mis discípulos no han entendido quién realmente yo soy, cuál es el propósito de mi Padre en todo lo que estoy haciendo. Y la gente, en su ignorancia: Hosana, Hosana al Hijo de David, y lo aplaudían y le celebraban. Y cuando ven lo que está aconteciendo, la élite religiosa, la élite política dijeron: wow, qué increíble este hombre. Este hombre no puede ser el Hijo de Dios, decían los religiosos. Este no puede ser el Hijo de Dios. Mira donde ya está viniendo montado en un burro. Los políticos decían, el gobierno romano decía: qué ridículo, qué estupidez ha hecho este hombre. Mira, nos salvamos. No es lo que nos esperábamos. Está viniendo montado en un burro. Y en la cultura de esta gente, cuando un rey entra montado en un burro, viene en son de paz, no viene en son de guerra. Quiten los ejércitos, aguanten todo. No va a pasar lo que estamos pensando. Y los que querían ver sangre, y los que querían ver a Jerusalén liberada, y los que querían ver una acción contundente de parte de Jesús en la gran ciudad, y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre aquel rey que vendría a hacer justicia a la gran ciudad, quedaron locos y alborotados, porque dentro del plan de Dios, porque en la mente de Dios, porque el propósito de Dios era otro, porque el tiempo de Dios no había llegado. Habían cosas que tenían que pasar. Había que entrar a la gran ciudad en el camino hacia lo que sería
el Calvario para allí ser crucificado. Son muchos sentimientos, son muchas las frustraciones que pueden haber en el camino. Quizás unos por acá lo ven como un evento de triunfalismo, de entrar a la gran ciudad. Pero por el otro lado va a haber gente que, como lo vemos en esta mañana, lo podemos ver como un evento donde el autor, el gestor de todo lo que está pasando, que es Jesús, lo está viendo como algo frustrante, pero que a su vez lo está fortaleciendo, porque está viendo Jesús que el momento de la gran prueba se está acercando. Ahora aquel pueblo lo aplaude, lo recibe con vítores, pero ya en unos instantes ese mismo pueblo frustrado porque Jesús no actuó como ellos querían, porque no complació al pueblo, porque ese no era el propósito de Dios. Ese mismo pueblo va a decir: crucifícale, crucifícalo, porque no ha liberado a Israel, no ha liberado a Jerusalén. Mira lo que ha hecho, mira cómo se ha presentado aquí, mira teniendo todo a su haber, mira cómo ha actuado, mira cómo se ha movido, mira cómo está haciendo en medio del pueblo. Camino difícil, lleno de frustraciones para Jesús. Cosas que la gente no entendía, que aún sus discípulos no las entendían. Momentos que parecerían ser momentos gloriosos, momentos que parecerían ser los momentos claves para acciones contundentes, Jesús no las había tomado porque quería ser obediente al plan de Dios. Son muchas las cosas que hay dentro de este texto de las que podríamos hablar. Quizás algunos dicen, pero mira, ahí también había mucha gente buscando protagonismo allí en lo que estaba pasando. Porque alguien le preguntó al asno: ¿por qué tú estás tan contento? Pero tú no ves cómo la gente me está aplaudiendo, cómo la gente me está colocando palmeras para que yo pase en el camino. Y así pasa a veces en el evangelio. Hay gente que no puede discernir lo que es el propósito de Dios, el plan gestado y trazado por Dios, que distorsionan lo que es ese plan, que tratan de acomodarlo a ellos. Ese fue el caso de Judas. A veces no entendemos, ese fue el caso, quizás como algunos de forma metafórica hablan del burro, del asno, que se ufanaba, se vanagloriaba y decía: pero mira cómo la gente me aplaude y me recibe. Pero no eres tú, es el que está sobre ti. Y a veces lo que la gente hacemos acá cuando estamos predicando: wow, qué clase de predicador soy, qué clase de sermón prediqué este domingo. Pero la gloria es desde arriba. Es Dios, no es de uno, no es el hombre, no es el ser humano, no es la persona, es Dios. Y hay múltiples elementos presentes en todo este relato. Cuando Jesús no cumplió sus expectativas, el pueblo se volcó en contra de él. Mire todos los elementos que hay aquí presentes. Para los judíos el templo de Salomón, era considerado por ellos y por muchos en la historia de aquel tiempo y el tiempo posterior como una de las maravillas del mundo. Nunca se certificó eso, pero lo consideraban de esa manera. Era el orgullo de los judíos. En la segunda deportación, ese templo fue destruido
por Nabucodonosor. Fue reconstruido después por Esdras y Nehemías, segundo templo. Cuando toman lugar estos eventos del Domingo de Palmeras y del Domingo de Resurrección, en el año 68, los judíos se van en una guerra contra los romanos. Miren lo que está pasando. Ahora no era con los griegos, con los helenistas. Ahora se van en guerra con los romanos. Y ahora el emperador o el general Tito Vespasiano, destruye el templo. Y en el año 71 lo declaran gobernador de la región. El templo de Salomón, que había sido reconstruido, quedó destruido. ¿Qué había dicho Jesús? Yo soy ese templo. ¿Estamos entendiendo lo que está pasando? La mente y el corazón del pueblo estaba puesta en el templo de Jerusalén, y allí hacían todo tipo de transacciones y lo habían convertido en una mercadería. Y Jesús le está diciendo: la verdadera adoración a mi Padre no está en las cosas que ustedes están haciendo. Y ahora vuelve y se repite la escena en otra manera. Está el pueblo gritándole hosana, alabando su nombre, supuestamente alabando a Dios por lo que está pasando. Pero en lo profundo de su corazón esa adoración no es real. Es porque están buscando que sean libertados del yugo del imperio romano. Y la frustración de Jesús, si ellos supieran lo que viene más adelante. Y en el año 70 el general Tito Vespasiano destruyó el templo de Salomón. ¿Sabe qué pasó? Ese era el segundo templo que se había construido. Hasta el día de hoy, óigame bien, hasta el día de hoy, ese templo no se ha vuelto a reconstruir. Los judíos perdieron el templo de Salomón. Fueron dispersados por el imperio romano en el año 70. Esa es la historia, no está en la Biblia, es paralela a la Biblia. Los judíos comenzaron a ser dispersos y ahí comienza a nacer la iglesia. Ahí aparece Pentecostés, ahí surge el nuevo tiempo de la iglesia con la resurrección de Jesús y todo lo que acontece. Y después en el año 70 toma lugar este evento. Saca a las iglesias, saca a la nueva religión cristiana de su entorno y comienzan a moverse a diferentes lugares a predicar la palabra. Y hasta el día de hoy esa es la realidad que tiene la humanidad. Hasta que entonces aparezca Jesús nuevamente y el templo de Jerusalén debe estar reconstruido en aquel lugar donde se ubicaba. Camino difícil, lleno de frustraciones, camino largo, complicado para Jesús. Para nosotros, ¿qué representa este evento de Jesús? Lo que había pasado con él en aquel tiempo tiene un gran significado para la iglesia, porque representa que si el pueblo de Israel, si los judíos hubieran obedecido, si hubieran creído a la palabra de Jesús, si lo hubieran reconocido como el Señor, Jerusalén no hubiese sido destruida, el templo no hubiese sido destruido. Sería un tiempo distinto. Pero la insensatez, la imprudencia, la ceguera de corazón, los personalismos,
las luchas de poder que había en la élite religiosa y la élite política, trajeron consecuencias para el pueblo, y han pasado 1000 y tantos años, más de 2000 años, sin que nuevamente podamos afirmar y decir con verdadera adoración: Hosana, Jesús, tú eres el Dios, tú eres el Señor de todas las cosas, tú eres el Dios bendito, tú eres el Santo de Israel. Pero que sea de todo corazón. Muchas de las enseñanzas que hay en todo lo que allí ha acontecido, vemos allí lo que es la ceguera en la que Jesús vio al ser humano. En la entrada triunfal están elementos únicos, como lo que es la falsedad, lo que es la mentira, lo que es el engaño de muchos, lo que es la conveniencia, lo que es la inmisericordia, lo que es la doble vida. Alababan a Jesús y ahorita estaban gritando: crucifícalo. Lo que es las apariencias. Vemos en la entrada triunfal lo que es la verticalidad, lo que es el llamado de Dios presente, que a pesar de los obstáculos, que a pesar de los retos, que a pesar de las cosas suntuosas que se nos pueden estar presentando en el camino, a veces van a llegar a nosotros ofertas, como pudo haber pasado con Jesús. Era más fácil para él hacer allí un milagro y tomar el dominio del pueblo y comenzar a reinar y complacir al pueblo. Pero él quiso cumplir lo que era la misión a la que había sido llamado. Siguió siendo obediente al plan de Dios. La entrada de Jesús a Jerusalén representa obediencia al Padre, amor por la humanidad, compasión, cordura, templanza, porque a pesar de ser sacudido y estremecido, porque quizás viendo lo que la gente estaba diciendo de él, que ahora lo aplaudían y quizás los miraba y decía: qué hipócrita tú eres, qué hipócritas son ustedes. Que a pesar de ver todo lo que la gente estaba diciendo y las cosas que estaban haciendo y lo que vendría más adelante, se mantuvo con su temple, se mantuvo centrado, concentrado en que había una meta que alcanzar, que sería dura, que sería difícil, pero él sabía que lo duro del camino, que lo complicado del camino, al final vendría la victoria y vendría la gloria. ¿Cuántos adoran su nombre en esta mañana? Alabado sea el nombre del Señor. Su corazón estaba aferrado a salvar vidas y no a mirar sus propios planes o sus ambiciones personales. Esta entrada de Jesús a Jerusalén marca lo que es el inicio de la Semana Santa. Es un tiempo para nosotros de reflexión, renovación espiritual. Es un recordatorio del amor y la misericordia de Dios y su Hijo Jesús en ir a la cruz del Calvario. Es los actos más trascendentales que ocurren en esta semana. Esta entrada a Jerusalén marca un antes y un después para la humanidad y para los judíos. Todavía al día de hoy, esto es trascendental. Esta Semana Santa, este tiempo de palmeras, es trascendental para los judíos, porque marca un antes y un después
Ellos siguen regresando a sus tierras cuando en el año 1900 que estaba el Imperio Británico, comenzaron los judíos a regresar a sus tierras, y es en el 1948 donde se reconoce nuevamente a Israel como nación, como Estado. Mire que poco tiempo hace que eso ocurrió, y siguen todavía ellos llegando, esperando esa llegada del Mesías, que la iglesia la aguarda con gran pasión, creyendo a sus promesas y a la palabra que hay de parte de nuestro Dios. Nos invita el Señor y esta palabra a no frustrarnos cuando vemos que las cosas no salen como esperamos. Las ideas y metas que hemos trazado en la vida se realizarán en el tiempo y el momento de Dios, conforme a sus planes. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Hay que esperar el tiempo de Dios. Hay cosas en nuestras vidas que tienen que surgir primero para luego ver la gloria de Dios. Quizás hoy estás frustrado, frustrada, porque lo que ves son piedras en el camino. Lo que ves son obstáculos en el camino. Lo que ves es gente actuando, quizás falsamente, mostrándose como tus amigos o amigas, cuando realmente no lo son. Hoy estás viendo quizás una falsa humanidad. Hoy quizás estás viendo como un espejismo de lo que realmente tú anhelas para ti y para los tuyos. Y las batallas que estás librando y las luchas que estás librando, hay que librarlas. Es un camino que hay que pasar, que por virtud de Dios, como parte de ese plan de Dios para tu vida, hay unas situaciones que se van a dar, que se están dando, que se van a seguir dando. Y en un momento dado pueden convertirse quizás hasta más duras, más fuertes. Pero luego de eso, tu fidelidad a Dios va a ser premiada con grandes bendiciones. Amén. Vamos a estar puestos en pie en esta mañana. Si hay alguna vida de los que estamos aquí que quiera reconciliar su corazón con el Señor, que por primera vez hoy le dice al Señor: Señor, te quiero recibir como mi Salvador, quiero que hoy entres de forma triunfal a mi vida, a mi corazón, quiero recibirte hoy como el Señor y el Salvador de mi vida. ¿Hay alguna vida en esta mañana de los que nos están viendo a través de los medios digitales? Nos puedes también llamar al 787-694-3636 y ahí estaremos orando por ti. De los que nos ven por los medios digitales, igualmente ahí en el chat: Señor, te recibo, te acepto como el Salvador de mi vida. De los que estamos aquí, alguna vida que en esta mañana quiera dar ese paso. Alguna vida que en esta mañana quiera decirle al Señor: Señor, sé que me he desviado de tu camino, pero hoy me quiero reconciliar contigo. Alguna vida en esta mañana que quiera hacerlo, el altar está aquí dispuesto. La agrupación nos trae una alabanza y en unos instantes vamos a estar orando por lo que nos están viendo en esta mañana. Muchas frustraciones llegan a nuestras vidas. Son caminos difíciles que tenemos que pasar, pero en medio de todo hay que permanecer fiel a Dios, porque al final, como dice Lily Goodman, lo que es la canción, pero al final vendrá una gran bendición. Al final todo será aclarado, todo se arreglará y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. El llamado está en pie. En unos instantes oraremos por los que nos están viendo. Tengo por aquí que nos pide oración nuestro hermano Antonio
Pide oración por la familia, por sus hijos, por Elena, por doña Carmen, que sigue bien delicada de salud. Por esa razón él no ha podido estar con nosotros compartiendo. Nuestro hermano Jorge Cardenales pide oración por los hijos, matrimonio, por su espalda, que está igualmente afectada. La hermana Carmen Cruz también pide oración por salud. Nuestra hermana Norma Colón también no está aquí en esta mañana, pero pide oración por la familia. Estaremos orando por cada una de estas vidas en esta mañana, en esta hora. Muchos hermanos y hermanas están conectados con la programación. Damos gloria a Dios por eso en esta hora. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, mira lo que nos ven en esta hora. Cada hermano y cada hermana que nos ve, Señor, ahí toca sus vidas, toca a Dios sus corazones. Mira, Dios eterno, su necesidad. Haz conforme a esa gracia tuya, Dios amado, en este domingo, Dios, de caminos difíciles, de tantas frustraciones. Señor, te pedimos que guíes a tu pueblo, que guíes a nuestras vidas, que mires desde lo alto la necesidad de nuestros hermanos y hermanas, y seas, Señor, obrando, y seas, Dios, poniendo tu mano de poder en cada necesidad. Los que están enfermos, Señor, que están en el hospital, los que están en intensivo, los que están convaleciendo en sus casas, los que en esta hora, Dios, necesitan tu intervención porque están en crisis, porque están viviendo momentos, Señor eterno, de depresión, porque están viviendo momentos de ansiedades, porque están, Dios eterno, temerosos por circunstancias complicadas en sus vidas. Señor, los presentamos delante de ti en esta mañana. Mira igualmente mi hermana Magalis, mira igualmente a mi hermana Lisi, que pide oración por su familia, por su vecina, por la familia de Germán, por fortaleza. Pedimos, Dios eterno, por todas estas vidas, las presentamos delante de ti. A esta familia que ha perdido a Vilma Colón, Germán, Dios, los presentamos delante de ti. Cúbrelos, Dios, con tu gracia. Dale fortaleza, dale fuerzas al que está cansado, al que está cargado, al que está abatido, al que está dolido de tu pueblo, de tu iglesia. Dios, los presentamos delante de tu presencia en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Tu iglesia, Dios, clamamos en esta mañana. Clamamos por tu iglesia. Clamamos, Dios, por tu pueblo. En esta mañana, Dios, toca a cada hermano, toca a cada hermana. Mira sus hogares, mira sus familias. Señor, los presentamos delante de ti. Los presentamos delante de tu presencia. Sus hogares, sus familias, sus necesidades están ante ti. Señor, obra. Señor, pon tu mano. Señor, obra en los lugares de trabajo. Señor, la justicia. Señor, ten misericordia. Dios, obra, Padre. Obra, Dios eterno, en medio de tu iglesia. Obra, Dios, en medio de tu pueblo, Dios eterno. Y ministra de forma poderosa en esta familia, Dios, estas vidas. Yo las presento delante de ti. Dios, tú sabes la batalla, la lucha que ella libra, la lucha, Dios eterno, que están viviendo, Dios amado. Señor, dale la fuerza. Señor, dale la gracia. Dale la bendición tuya, Dios. Padre, abre caminos. Obra, Dios, en medio de su necesidad. Bendice a este niño, Dios amado. Yo lo pongo en tus manos. Sigue con él. Guíalo, Dios. Llévalo de tu mano. Y bendice en gran manera. Bendice, Dios. Bendice, Señor, a este pueblo. Dios eterno. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre.
hemos orado, hemos levantado este clamor en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso para nuestro Dios. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, escríbenos a Iglesia Metodista Casa de Restauración, HC01, Box 6460, Ayubonito, Puerto Rico 00705, o a nuestro email metodistapasto@gmail.com. Dios te bendiga rica y abundantemente.